Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Anunciad el mensaje de los 3 ángeles, he aquí, yo vengo pronto. Por tanto, también vosotros estad preparados. Entonces apareció la señal del Hijo del Hombre en el cielo, los sepulcros se abren y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Cuando la bendición es pronunciada se oye un inmenso grito de victoria. Su gloria cubre los cielos y la tierra se llena de su alabanza. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, humildemente nos inclinamos delante de ti, pidiendo que nos ilumines, que nos enseñes qué es lo que la palabra de Dios dice para que nos protejas contra los engaños que el enemigo está trayendo sobre todo el mundo, para llevarnos a la destrucción y perder la vida eterna. Señor, ahora dirígenos a cada mente, cada persona aquí, los que nos acompañan por medios electrónicos, los que van a poder acompañarnos después. Señor, dirige nuestras mentes y a cada persona para que podamos entender mejor. Protégenos y sálvanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Algunas iglesias enseñan que cuando una persona que se ha entregado a Dios, que pertenece a Dios, un hijo de Dios, hija de Dios, que va directamente al cielo, y podemos decir que en ese caso mis padres no están en Samaipata descansando, durmiendo, ya se fueron al cielo. Así enseñan muchas iglesias cristianas, que el alma tiene que ir a algún lugar, porque cuando uno muere, el espíritu vuelve a Dios, y vamos a ver qué significa eso en la iglesia. Algunas iglesias, muchas, dice que cuando mueres y no eres cristiano o no estás bien con Dios, vas a otro lugar. Lo llaman infierno. Y tu alma cae y sufre en las llamas eternas del infierno. La Iglesia Católica inventó una nueva palabra que se llama purgatorio, que no existe en la Biblia. Si personas que son medio malos, no muy malos, un poquito nomás, que no existe ese término en la Biblia, un poquito malo. Porque todos somos pecadores, no hay ninguno que es bueno. Entonces, de toda manera, se inventó el término purgatorio, y que tienes que sufrir solamente un poco para ir al cielo. En las edades medias, en la generación de Martín Lutero, había un famoso sacerdote católico llamado Johann Tetzel, y él dice que se fue mandado por el Papa para recolectar fondos. Y él dice, apenas suene la moneda en la caja y el alma de purgatorio salta. Y mucha gente por sacar a sus seres queridos del purgatorio metían la moneda así, ¡pum!, sonaba y el alma salía al cielo. Como si se puede comprar a Dios. Y como si existiese un purgatorio. Recolectó muchos fondos, pero eso enfureció un poquito esas mentiras enfurecieron a Martín Lutero, y él atacó a este Tetzel por sus mentiras y por engañar a la gente. Entonces tenemos muchos engaños en el mundo, y por dinero te pueden contar cualquier cosa. La pregunta es, y la respuesta es, ¿dónde encontramos las respuestas correctas? ¿Dónde podemos encontrar la verdad? ¿Qué es la verdad? No opiniones humanos, no respuestas inventadas humanos, no enseñanzas y doctrinas inventadas por seres humanos. La verdad puede ser encontrada solamente en la palabra de Dios.
Solo en la palabra de Dios puedes encontrar las respuestas que te traen la verdad. Porque si somos engañados y si no entendemos lo que la palabra de Dios enseña, podemos terminar perdiendo la vida eterna. Así que la pregunta de esta mañana es: ¿dónde están mis padres muertos? O podrías tú decir, mis hermanos, mis tíos, mis abuelos. Podemos reemplazar eso. La pregunta es, ¿dónde están los muertos? ¿Es la verdad importante? ¿O será que yo acepto como verdad a una mentira y puedo perder mi salvación? Mateo 24 nos cuenta la historia de Jesús y los discípulos. Dice que cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y respondiendo Jesús, Él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Señales antes del fin. Y dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de su venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Entonces aquí vemos que son líderes religiosos. En el nombre de Cristo van a venir y van a decir cosas que engañan a muchos. Pero lo van a hacer en el nombre de Cristo. Lo van a hacer en el nombre de Dios. Entonces, ¿dónde vienen los peores engaños? ¿De los ateos? No. De los líderes religiosos, de las iglesias. Entonces, mirad, dice Jesús, que nadie os engañe. Ahí vemos la importancia de cómo el enemigo va a engañar a todo el mundo por medio de los líderes religiosos. Los que más autoridad dicen que tienen, los que más influencia tienen, por allí vendrán los engaños que nos va a hacer perder la vida eterna. Por eso tenemos que comparar todo con las enseñanzas de la palabra de Dios. Tenemos que recordar que aunque algunos de ustedes digan: tío David, ya yo conozco esa verdad, tenemos que recordar que la red de venir es una red nacional aquí en Bolivia y por satélite alcanza a todo el continente sudamericano y parte del Caribe. Y encima de eso, cable nacional y también por internet a todo el mundo. Entonces hay algunos que nunca han escuchado la verdad sobre esto. Algunos de nosotros sí, pero queremos evaluar qué es lo que creemos y por qué lo creemos. Porque si va a ser uno de los engaños más fuertes al final del mundo, el espiritismo, entonces estos dos asuntos, el espiritismo, y como el pastor Galo esta mañana mencionó, también el falso día de adoración, serán los dos puntos principales, y los espíritus, los demonios van a salir a la gente, a los reyes de la tierra. Aquí ya, desde el sábado pasado, ya sabemos quién va a ser el nuevo presidente en Bolivia. Y ese presidente va a tener muchas presiones, muchas influencias. Y dice la Biblia que los espíritus de demonios van a ir a los reyes de la tierra, los presidentes y primeros ministros, a los líderes políticos, para prepararlos y reunirlos. Yo no dudo en nada, yo no soy amigo personal del nuevo presidente, no lo conozco personalmente, pero si tuviese la oportunidad algún día de hablar con él, yo le haría la pregunta, si él ha tenido, y estoy seguro que él ha tenido y va a tener visitas y presiones espiritistas, para que él
ordene su vida de acuerdo con la voluntad de los espíritus, de los demonios. Su única protección del presidente va a ser la palabra de Dios. Y hay que orar por él, para que Dios lo influya y que él pueda aprender la verdad, porque lo que el diablo va a hacer es reunir a los reyes de la tierra como un solo gobierno mundial, el nuevo orden mundial, para que hagan su voluntad y peleen contra Dios. Entonces, tenemos que ver estas cosas. Hoy día vamos a hablar del espiritismo. En el espiritismo estamos hablando de los espíritus de los muertos, que hay personas que se reúnen y hacen preguntas, y hay los medios y brujería entre medio de todo esto, que hablan con los muertos, y mucha gente cree que los muertos son sus seres queridos y les van a guiar y les van a, con mucho cariño, dar dirección. El problema es que no se dan cuenta, como mencionamos el sábado pasado aquí en una oficina, el ex embajador de las Naciones Bolivianas, el embajador boliviano de las Naciones Unidas, cuando se murió su abuelo, una bruja habló con la voz de su abuelo y le estaba diciendo: Nandito, yo siempre estoy a tu lado, te quiero orientar, guiar y dirigir, solamente pídeme y yo te voy a ayudar. Sabemos que eso no son los espíritus que no son los seres queridos, son los espíritus de Satanás, los demonios. Y se asustó el abogado, el doctor se asustó y salió corriendo cuando le mostré de la Biblia eso. Pero tenía el acento de mi abuelo. Sí, ahí los espíritus pueden duplicar cualquier acento. Pero sabía cosas que solo mi abuelo sabía. Sí, pero siempre hay espíritus invisibles a nuestro lado y están escuchando las cosas que nos ocurren en privado. Ellos ya lo saben como para revelarlo. Hace unos meses atrás, en el 22 de julio, murió un famoso rockero. Nosotros no escuchamos rock, pero a veces somos expuestos a las imágenes de este rockero aquí. Ese rockero murió hace unos meses atrás. Y mira lo que dice en su tumba. Dice: príncipe de la oscuridad. Él representaba al reino de Satanás. Ahora, mi pregunta: cuando murió este rockero, ¿dónde se fue? Bueno, como es un príncipe de la oscuridad, sabemos que no se fue al cielo. Entonces, seguro se fue al infierno. Tampoco. Porque vamos a ver que cuando un hombre muere, lo mismo que pasa a los buenos, pasa a los malos. Están durmiendo, esperando la resurrección, cuando ya rendirán cuentas a Dios. Así que si no está en el cielo, dicen algunos, entonces seguro se fue al infierno. Pero vamos a ver, nosotros que físicamente estamos aquí, ¿cuántos de nosotros aquí estamos con un grupo bastante grande? ¿Cuántos sabemos o nos ha pasado o sabemos de alguien donde se ha presentado un espíritu de un ser querido muerto? ¿Podemos levantar las manos? Quiero ver si ustedes conocen de alguien. ¿Varios? Ok, varios, ¿no? Unos 3 vi ahí. Yo he tenido oportunidad de conocer 3 personas cuyo espíritu de un ser querido vino y quiso hablar con ellos. Imagínense cuando estamos hablando de miles de millones de personas. ¿Cuántas personas? Ahora, cuando uno conoce la verdad, a mí Satanás no me puede venir a engañar y con un ser querido. Mi padre, mi madre, que quiera aparecer y hablar conmigo, en el nombre de Jesús yo los voy a ordenar que se vayan. Aunque amo a mis padres, yo sé que están durmiendo, no pueden hablar conmigo. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios con eso. Hay personas que creen, están buscando la verdad. Y muchas personas miran a los científicos para que nos digan la verdad. Los científicos siempre están descubriendo
nuevas evidencias. Y la verdad de la ciencia va cambiando. Cada año la verdad cambia. Algunos dicen esto y el próximo año se descubre que no es así, es así. Entonces la ciencia va cambiando mientras ellos hacen nuevos descubrimientos. Entonces, por ejemplo, en 1859, cuando Darwin escribe el libro El origen de las especies, él estudió los animales y sacó una teoría de evolución, que los animales van evolucionando de un animal a otro animal, de pez a un animal terrestre, o de bacteria pasa a ser un pescado, un pez, después pasa a ser un animal, el animal pasa cada vez a un animal más, hasta que finalmente sale la raza humana. Eso se recibió como la verdad hace 100 años y pico atrás. Pero con tantos descubrimientos, la historia ha demostrado que casi todo lo que él propuso en ese libro no es así. Pero igual siguen enseñando la evolución, como si fuese un hecho, cuando es solamente una teoría que cambia de mes en mes. Van cambiando y descubriendo nuevas cosas. Pero la ciencia mantiene escondida la verdad, y los hechos que no apoyan a su teoría lo esconden. Entonces la ciencia va cambiando. ¿Podemos confiar en la ciencia como la fuente de la verdad? No, porque va cambiando de mes en mes al descubrir. Hay sociedades secretas que mal representan la verdad al mundo, y a los nuevos ingresantes a las sociedades les mienten y les esconden la verdad, pero mientras van ascendiendo van revelando diferentes cosas, hasta que supuestamente cuando llegan, bueno, hay muchas sociedades secretas que dicen que adoran a Dios y invitan a la gente que vengan a acompañar, que ingresen a las sociedades. Pero cuando ya llegan a los niveles más altos, ya se descubre que ese Dios que adoran es Satanás, pero no les dicen al inicio. Entonces, muchas sociedades secretas esconden la verdad y van revelando poco a poco a los que alcanzan los niveles más altos. Por ejemplo, la bomba atómica, la primera vez que reventaron la bomba atómica, en la Segunda Guerra Mundial, los científicos dijeron que las temperaturas de una bola de fuego de una bomba atómica son tan altas que existía o temían que la posibilidad que el mismo aire, la atmósfera, empiece a arder y que todo el mundo llegue a ser una bola de fuego. Pero igual la reventaron. Reventaron la bomba atómica pensando que había una gran posibilidad que se destruya la Tierra. Pero igual lo hicieron. Entonces también nos dicen que en el descubrimiento y desarrollo, investigación genética, mezclan los genes humanos con genes de animales, y que hay muchos peligros en cambiar genéticamente la comida. Muchas veces la comida y los granos que comemos son cambiados genéticamente, y eso genera muchas alergias y genera muchas enfermedades hoy en día por la comida modificada. Yo fui una vez a comprar un coliflor. ¿Qué color es el coliflor? Blanco, pero este era verde y había otro azul. No me daba gana comerlo, porque había sido modificado genéticamente, y quién sabe qué más cambió. Lo que hizo Dios es lo mejor. Lo que el hombre modifica. Yo tengo una maestría en ingeniería de sistemas. En ingeniería de sistemas, uno desarrolla programas, sistemas operativos y programas para computadoras y sistemas operativos. Yo estaba en el Ecuador una vez y vino un joven. Estábamos almorzando en un restaurante.
vino un joven y dijo, yo soy de la India, vivo y trabajo acá en el Ecuador. Dijo, y mi madre está enferma en la India y quiero traerla aquí al Ecuador. Estoy recogiendo dinero, pidiendo donaciones para mi mamá. Y le dije, una pregunta, ¿qué tipo de ingeniería estudió usted? Él me dijo, soy un ingeniero de sistemas. Ah, usted es ingeniero de sistemas, de todo lo que es cómputo, todo lo que es informática. Sí. Explíqueme, por favor, ¿qué es un byte? ¿Ustedes han escuchado de gigabytes? ¿Su teléfono tiene memoria? ¿Cuántos gigas tiene tu teléfono? Bueno, el mío dice uno tiene 32, o el otro tiene 128, uno tiene 256, otro tiene 1 terabyte. Hasta los teléfonos tienen tanta computación. ¿Cuánto es un byte? 1. No sé, me dijo. Eres ingeniero, pero no sabes. Si tú eres un ingeniero civil, te digo, ¿qué es un ladrillo? ¿Me vas a poder explicar lo que es un ladrillo? Pero no me pudo decir. ¿Y cómo se divide el byte? ¿En cuántas partes? ¿Y cuál es la parte más pequeña de un byte? Entonces le hice varias preguntas y dijo, no sé. No, tú no eres ingeniero ni tu mamá está enferma. Vaya a buscar dinero en otro lugar. O sea, si hubiese dicho la verdad, él podría haberme explicado, porque yo también soy ingeniero. Pero cuando yo hago un programa, algunos de mis programas han tenido 150, 200 páginas de programación. ¿Qué pasaría si yo, en esas instrucciones que hago, qué pasa si yo saco un pedazo y meto de otro programa que no tiene nada que ver con ese, le meto un pedazo en el medio? ¿Va a funcionar o no va a funcionar? Imagínate instrucciones. Es como estás leyendo un libro de instrucciones y sacas de otro libro manual y le metes en el medio algo. Saca este tornillo, ajusta esto, revisa esto y ¡plan! De repente aparece instrucciones de otra máquina. Es obvio que no va a funcionar. Y la genética son miles de millones de billones de instrucciones que aparecen en un cromosomo. Y tú sacas un pedazo y metes otro y quieres ver que salga algo mejor. Entonces la genética, cambiando la genética de lo que Dios ordenó y metiendo instrucciones diferentes de un animal en un gene humano, va a salir todo un caos. Nunca mejor. Cada vez que modificas lo que Dios ha hecho, sale peor. No sale una mejora. Entonces, tenemos el peligro de la investigación genética. Tenemos el peligro de comidas modificadas. Tenemos los daños psicológicos cuando a una persona le quieren cambiar de sexo, de masculino a femenino o femenino a masculino. Es un caos. ¿Por qué? Las damas están creadas de una forma y cada célula de su cuerpo es femenino. Y cuando tú pones de femenino a masculino o un hombre a lo femenino, creas un caos y daños psicológicos. Y por todo el mundo la ciencia, imagínense la ciencia de lo que han hecho de medicina en la enfermedad, la pandemia que acaba de llenar al mundo. ¿Nos dijeron la verdad o no nos dijeron la verdad? Del pinchazo, ¿nos dijeron la verdad o no nos dijeron la verdad? No. Entonces, ¿podemos confiar en la verdad en la ciencia? No. Aunque la ciencia es simplemente la investigación de lo que Dios ha creado. Hay que estudiar la ciencia. Pero la ciencia no es la fuente de verdad. La fuente de verdad es el creador de la ciencia.
Ahí sí vas a encontrar la verdad. Entonces, muchos dicen, bueno, no puedo creer en la ciencia, pero voy a ir a mis líderes espirituales. Ellos me van a ayudar a entender. Pero las interpretaciones y los números de interpretaciones que tienen en el mundo de la ciencia, las profecías, de la Biblia, las doctrinas, también te demuestra que no puedes confiar en los seres humanos, los líderes espirituales. Tienes que ir directamente a la palabra de Dios y revisar por ti mismo. Otra fuente donde la gente va para que busquen soluciones son los líderes políticos. Pero los líderes políticos también son humanos, no son Dios. También cometen errores. Y peor todavía que si no son hombres consagrados a Dios, tienes peores problemas. Solo Dios tiene las respuestas y tenemos que orar por nuestros líderes para que de alguna manera Dios los alcance y que ellos se sometan a la verdad. Tenemos algunas fuentes de verdad. Aquí vamos a revisar rápidamente. Aquí dice en Génesis 2:7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Antes era un ser no viviente, hecho de barro. Pero cuando Dios, el Creador, sopló en su nariz, le dio aliento de vida, inmediatamente el hombre se despierta y llega a ser un ser viviente. Entonces, el barro, el polvo, combinado con el poder de Dios, llega a ser un ser humano viviente. Tú y yo, cuando morimos, ¿volvemos a qué? Al polvo. Primero se pudre nuestro cuerpo, vuelve finalmente la carne se pudre y llega a ser polvo, los huesos se quedan unos años más. 40, 50 años todavía se pueden encontrar huesos, pero a los 100 años, ya después del entierro, hasta los huesos también se han vuelto polvo. Y todo de polvo hemos sido hechos y a polvo volvemos. Eclesiastés 12:7. Y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios, quien lo dio. Y algunos dicen, es el espíritu que va al cielo. No, el espíritu es el aliento de vida, el poder de la vida. El espíritu no existía antes de que Adán fue creado. No es que Dios agarró un espíritu y lo unió con el barro. No, el poder de la vida es el espíritu de Dios. Nosotros pensamos, actuamos, hablamos, vivimos, porque el espíritu de Dios de vida está en nosotros. Cuando Dios retira ese espíritu, ¿qué pasa? Quedamos muertos. El poder de la vida. Hago una pregunta. ¿Será que algún científico en algún país, en algún lugar, alguna vez ha podido dar vida al polvo? ¿Algún científico ha logrado eso? No. ¿Será que Satanás, siendo un ángel tan inteligente, será que él alguna vez ha podido dar vida? Tampoco. ¿Quién es el único que tiene poder de vida? Dios. Jesús dijo, yo soy, ¿qué? Yo soy la verdad y la vida. Entonces, Dios, en Él existe vida. En Dios. Y cuando Él comparte ese espíritu de vida, vivimos. Y cuando Él retira, morimos. ¿Ok? Seguimos. Eclesiastés 9:5 dice, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos, ¿cuántos saben? Nada saben. No están en el cielo, no están en el infierno, nada saben. Ezequiel 18:4, el alma que pecare, ese morirá. Eclesiastés 28 habla de Satanás. Y Dios, hablando de Satanás, dice, yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, hablando de lo que va a ser en el futuro, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos. Bueno, ahí se fue, ahí está. Sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran, y para siempre dejarás de ser. Satanás algún día
dejará de ser, será ceniza sobre la tierra. El alma que pecare, morirá. Satanás pecó, va a morir. Juan 3:16, porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga. Pero yo pensé que los muertos están, los malos están toda la eternidad quemando en el infierno. Si yo vivo y quemo en el infierno, eso se llama vida eterna, ¿no es verdad? ¿Sí o no? Si vas a estar vivo en el infierno, ¿tienes vida eterna? Sí. Si estás vivo. Pero la verdad es que Dios no va a mantener vivo a una persona en el infierno toda la eternidad. Eso se llama vida eterna, castigo eterno. Lo que Dios va a hacer es eternamente destruir al pecado y al pecador. Satanás mismo va a quedar como cenizas y no existirá, dice, y dejarás de ser. Cuando uno deja de ser, no está vivo sufriendo, ya no existe. Satanás, sus demonios y todos los pecadores que siguen a Satanás dejarán de existir. Llegarán a ser cenizas. Isaías 8:19 dice, y 20, si os dijeren, preguntad a los encantadores, a los adivinos, que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo de Dios? ¿El pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? O sea, tienes que hacer la pregunta. Yo no puedo preguntar a un vivo, tengo que preguntar a un muerto. Es ridículo. Voy a preguntar algo que no existe para que me dé una respuesta. Esa es la respuesta. A ver, seguimos adelante acá. Deuteronomio 18, 10 a 12 dice, no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorrero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque esto es abominación para que con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Entonces, cuando alguien consulta a los muertos y además otras cosas también, hechiceros y adivinos, todos esos, los que sacrifican a sus hijos, es abominación al Señor. Entonces, ¿debemos hablar con los muertos? No. ¿Y por qué esa abominación? Si mi abuelo, mi padre, mi madre está muerta, ¿no sería normal que si ellos viven todavía en el cielo, que se comuniquen conmigo? Sería normal. Pero Dios sabe que los muertos nada saben. Por lo tanto, Dios prohíbe hablar con los muertos porque no estamos hablando con los muertos, estamos hablando con demonios y eso es espiritismo. ¿Qué pasa cuando en un país se encuentra en una guerra y se encuentra alguien de adentro dando secretos y hablando con el enemigo? ¿Cuál es el cargo que se le da? Traición. Alguien de adentro que está hablando con el enemigo y ayudando al enemigo. Eso en una nación se llama traición. Cuando uno habla con el enemigo de Dios, es abominación y es traición a Dios. Por eso Dios prohíbe en pena de muerte. Pena de muerte. Levíticos 20, versículo 27 dice lo siguiente. Y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación, ha de morir. Serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Dios prohíbe a pena de muerte la comunicación con los muertos. Pero se recuerdan que el cardenal, aquí cuando habló el abogado, le dijo, nosotros siempre hablamos con los muertos. Cuando elegimos a un nuevo papa, todos los papas muertos del pasado se materializan y nos ayudan en la elección de un nuevo papa. Entonces ahí sabemos que Satanás mismo está operando y el cardenal está desobedeciendo la misma palabra de Dios, porque eso también se encuentra en la Biblia católica.
la prohibición de hablar con los muertos, pero el cardenal dice que él y ellos hablan con los muertos. Están bajo sentencia de muerte de Dios, el que habla con los muertos. Las sociedades secretas, los científicos genéticos, los científicos de NASA, admiten que ellos están en cooperación trabajando con extraterrestres. Ahora, en las películas, hay una película que se llama Extraterrestre. Y hay un lindo ser, hay un animalito que hace años salió, ¿no? Los años 70, que se hizo muy querido con los niños. E.T., no sé cómo, ¿sí, no? E.T. extraterrestre. Y los niñitos se encariñaron con esta extraterrestre, pero los únicos extraterrestres que existen, que vienen a esta tierra, son ángeles caídos y ángeles de Dios. Una de las dos. Si son de Dios, se llaman ángeles celestiales. Si son ángeles caídos, son demonios. Entonces, aunque tome la forma de un extraterrestre que tenga ojos grandes y largos, una cabeza grande y hablan y son muy inteligentes, los científicos de NASA dicen que ellos tienen comunicación con esos entes, pero no saben que son demonios, piensan que son interesados en nuestro bienestar. Los científicos que trabajan con genética dicen que los extraterrestres le están ayudando para desarrollar una raza súper humana, súper fuerte, mezclando los genes de los antepasados con los genes para producir una raza de gigantes. Entonces, vemos que hay mucha comunicación entre Satanás y la raza humana, queriendo usar a la raza humana para desarrollar los planes de Satanás. Las sociedades secretas, algunas de ellas, más conocidos aquí tenemos los masones, caballeros de Colón, Illuminati, que son los iluminados, cráneo y huesos, que casi todos los presidentes de Estados Unidos pertenecen al cráneo y huesos, que es obviamente un club satánico. Tenemos el club de Bohemia, que sacrifican humanamente a muchos seres humanos y que tienen los jesuitas es un orden católico, pero también tienen muchos ritos secretos allá y ellos, si entras adentro y buscas el pacto secreto de los jesuitas, por eso por más de 250 años muchos países han prohibido que funcione ahí el orden de los jesuitas, porque ellos dicen que están dispuestos a matar a cualquier presidente, cualquier persona, cortarlos, envenenarlos y torturarlos si fuese necesario para llevar a cabo la misión. Entonces, muchos países, más de 100 países han prohibido en su momento al orden de jesuitas, aunque toman el nombre de la Sociedad de Jesucristo, de Jesús, pero la verdad es que no es de Jesús, es al revés. Entonces, esas sociedades secretas operan y enseñan muchas cosas, pero tenemos que ir a la palabra de Dios para saber la verdad. Servimos a un Dios que nos ama, servimos a un creador. Me imagino la primera vez cuando Jesucristo creó a Adán. ¿Se imaginan la primera vez que Adán toma la conciencia y mira en la cara de su creador? Qué momento más bello. Imagínense cuando venga Jesucristo de nuevo y sopla la trompeta. Y cuando mis padres resuciten y tus seres queridos, los que se han entregado, los que aceptaron la salvación de Dios, ¿pueden imaginar esa mañana tan bella? Cuando ven por primera vez la cara de su ángel protector, de la cara de Jesús. Un creador que tanto nos amó que el mismo creador estaba dispuesto
venir a esta tierra y dar su vida por nosotros. En la cruz, sufrir. Vivió una vida perfecta y murió nuestra muerte como pecador, que Él no merecía, que nosotros merecíamos. Pero nos entrega su vida perfecta y eso se llama el manto blanco de su justicia. Nos ofrece gratis y nos adopta a la familia real. Me recuerdo cuando fui a Filipinas, el embajador, el pastor tejano me dijo que él se fue a una isla y el embajador, el rey de esa isla, en Togo, invitó a todos los embajadores de las naciones. Y él llegó temprano y el rey le dice, siéntate conmigo en mi trono. Los reyes tienen tronos, ¿no? Así que se sentó ahí con el rey en su trono, el embajador. Cuando Jesús nos adopta, nos hace miembros de la familia real. ¿Cómo te gustaría que tu padre, el rey, te diga, hijo, siéntate, o hija, siéntate conmigo en mi trono, vas a reinar? A ningún ángel Dios invitó que se siente en su trono. Pero Apocalipsis 3 nos dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, como yo he vencido y me senté con mi Padre en su trono. Qué privilegio para un ser caído como nosotros, de ser restaurado a la imagen, ser adoptados a la familia real y tener parte del trono de Dios para sentarnos y reinar con Él. Qué privilegio. Algún día, los que no aceptamos ese don gratuito y que compartimos con la rebeldía de Satanás, la rebelión, y que queremos eso, tenemos que sufrir el resultado también, el mismo resultado de lo que Satanás va a sufrir, la destrucción eterna, y va a ser reducido a cenizas. Y nosotros también, si no aceptamos la vida eterna, no puede haber otra. La vida eterna o la destrucción eterna. No es el sufrimiento eterno en una vida eterna en el infierno, no. El infierno no existe, pero va a existir algún día. Pero el propósito del infierno después del séptimo milenio en el cielo, cuando baja la nueva Jerusalén, es de destruir a todo el pecado desde raíz y rama. Satanás la raíz y los pecadores las ramas. Serán reducidos a cenizas. Y Dios va a colocar nuevos cielos y nueva tierra. Y todo el mundo va a ser un jardín de Edén. Yo no sé todavía dónde voy a poner mi casita. Voy a buscar un lugar como Samaipata. Y quiero poner mi casita y quiero tener una caída de agua que venga cerquita. No vamos a necesitar una planta hidroeléctrica ni paneles solares, porque energía va a estar por todos lados y va a haber suficiente para todos. La luz del cielo, la gloria de Dios va a iluminar nuestras casas. No vamos a necesitar prender la luz. En la Nueva Jerusalén vamos a tener todos una mansión. Una casa en la ciudad santa y también una casa afuera en el campo. Y todos los sábados, el viernes, vamos a estar volando con nuestras alitas a la ciudad santa. Y ahí vamos a dormir en la mansión, recibir el sábado, el viernes a la puesta del sol. Vamos a gozar con conciertos. Imagínense la música. ¿Qué te gustaría aprender a tocar? ¿El teclado? ¿La flauta? ¿Algún instrumento? ¿Quieres aprender a cantar? Vas a tener una voz perfecta. Tu voz no va a quebrarse y cambiar de tono mientras estás cantando. Va a estar una voz perfecta y puedes cantar de todas las voces. Recuerden que la música sacra, fue inspirada por Dios. Hay música hermosa en ruso, que me encanta cantar en ruso. Tiene un sabor muy diferente. Hebreo. La música hebrea es hermosísima y esa música lo traspasamos y lo cantamos en diferentes idiomas, pero es una música muy diferente que lo normal. Y tenemos
la música latina, tenemos música, y yo creo que en cada cultura, yo no conozco chino, pero sin duda los chinos tienen su música bonito, que yo no sé cómo cantar en chino, pero cuando lleguemos al cielo, sin duda va a haber un idioma universal. Pero yo sospecho que como Dios hace colores, también hizo idiomas. ¿Quién inventó los idiomas? Dios. ¿Y todo lo que hace Dios es bueno o malo? Es bueno. ¿Será que en el cielo vamos a seguir hablando el español, el inglés, el ruso, el chino, el hebreo y el coreano y italiano? Sospecho que sí. No sabemos, tenemos que esperar. Pero todo lo que hace Dios es hermoso. Y va a poner nuevos cielos y nueva tierra, y todas las cosas aquí son hechas nuevas. Anhelo ese día. Y queremos estar juntos en ese hermoso día. Que no nos falte, que no, como dijo Jesús, mirad que nadie os engañe. Vivimos en un mundo donde engaños nos rodean por todos lados. De la ciencia vienen engaños de evolución, macroevolución. En la genética, en los sexos de los humanos, nos engañan. Nos dicen que se puede cambiar. No se puede cambiar. Cada célula del cuerpo es masculino o femenino. Y Dios nos ha hecho así. Y nos ha puesto diferentes tareas. El hombre para cuidar de su hogar y proveer por su hogar. La dama para ayudar con el cuidado de los niños y la educación. El papá ofrece la disciplina y la autoridad, y le da autoridad a la madre para que los niños obedezcan y sean muy corteses a la mamá, porque si no, el papá viene y le va a dar palo. Entonces el papá pone la autoridad, la mamá goza de la protección y la provisión del papá, y el hogar crece bajo un cuidado divino. El papá es el sacerdote del hogar y él enseña la parte espiritual, la madre apoya, los dos son juntos, trabajan en la creación y criar a la familia. Después ellos salen del hogar y tienen sus propios hogares, y se va duplicando y el carácter de Cristo en los hijos y las hijas. Y llegan a ser princesas y príncipes. Y después llegan a ser reyes en su propio hogar y reinas. Qué lindo, ¿no? El plan de Dios. Dios nos da libertad, nos da autoridad, nos da bendición, y nosotros damos honor y gloria a nuestro Creador. Y Él nos da tantas cosas. En la tierra nueva va a haber energía para todos. Va a haber recursos para todos. Va a haber aire para todos. ¿Ustedes saben que Dios ha dado suficiente aire y agua para todo el mundo? ¿Ha dado comida suficiente para todos? Él ha dado recursos también para todo el mundo, pero el hombre egoístamente ha amontonado los recursos. Hay personas que ganan 1000 veces más que otra persona. Y lo amontonan. Y tienen su riqueza, sí, y otros sufren hambre por la avaricia de algunos. En el país de Sudáfrica, todos los minerales del país pertenecen a una sola familia. Imagínense la avaricia. Si tú vives como pobre en África del Sur y descubres una pepita de oro o un diamante en tu tierra de tu familia, tú eres el dueño, tienes el título, y encuentras un diamante o una pepita de oro. Si tú lo vendes, te vas a la cárcel, porque eso pertenece a una sola familia de todo el país. Imagínense. Dios ha creado diamantes, oros, gemas, recursos para que todo el mundo tenga. Pero viene una familia y se lleva todo lo que Dios ha creado para todos. Entonces, si hay hambre en este mundo, es por el pecado. Si hay escasez en el mundo, es por el pecado. Si hay pocos recursos, es por la avaricia y el pecado de algunas personas. Dios va a devolver al estatus donde todos tienen energía, todos tienen comida, todos tienen aire. ¿Cuánto pagaste para respirar esta mañana? Nada. ¿Te lo dio Dios gratis? Qué pena que no hay comida así también, ¿ah? Qué pena que hay que sufrir
y comprar comida. En el mundo nuevo nadie tendrá que comprar ni vender. Va a haber de todo para todos y vamos a dar honor y gloria a nuestro Rey Creador. Y Él va a recibir y va a gozar con nosotros y Él va a ser nuestro Dios y nosotros seremos su rebaño. Que Dios lo bendiga. Ahora vamos a escuchar una hermosa música y vamos a clausurar con una oración al terminar. Gracias Stephanie, gracias Cindy. Stephanie está en Brasil ahora y Cindy está en Australia. Tuvieron su tiempo de servicio aquí y ahora han continuado sus vidas en otros lugares. Damos gracias que por los medios de comunicación todavía se puede compartir esa hermosa música. Que Dios de alguna manera haga un milagro en nuestras vidas. Que Dios tome nuestros defectos, que Dios corrija nuestros defectos, nos perdone cuando confesamos. Él es fiel y justo para perdonar y para limpiarnos de toda maldad. Y cuando venga Cristo, que seamos parte de ese grupo que diga, este es nuestro Dios, lo hemos esperado y Él nos salvará. Que así sea en nuestras vidas y que este sábado sea una gran bendición y que podamos vivir, descansar en la paz que Él nos ofrece. Hay turbulencia, hay dificultades, hay desafíos, hay problemas, pero en todos esos Dios nos puede ayudar y Dios nos puede corregir y nos puede preparar el camino, pero tenemos que pedirle todos los días que Él haga por nosotros lo que nosotros no podemos hacer. Solo podemos elegir que Dios haga por nosotros. No podemos hacerlo porque no tenemos la fuerza, pero Dios nos ofrece su poder y nos ofrece el Espíritu Santo para cambiar nuestras mentes, para que podamos reflejar cada vez más el carácter de Dios. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, tanto te queremos. Gracias por crear a nuestro padre Adán. Gracias por darle a nuestra madre Eva. Soñamos con verlos uno de estos días muy pronto. Queremos decirle que gracias a Jesús, el error que ellos cometieron, que trajo tanto sufrimiento a este mundo, que fue corregido por su Creador, que dio su vida por nosotros y que por fe hemos aceptado esa sangre que Él vertió y por lo tanto Él nos ha perdonado y nos ha limpiado de toda maldad y podemos tener su carácter perfecto. Gracias por darnos hoy esta bendición. Nos ponemos en tus manos pidiendo perdón de pecado, pidiendo el Espíritu Santo que nos llene y nos corrija y nos haga más como Cristo. Danos un espíritu de agradecimiento, un espíritu de amabilidad, de amor. A mí me falta mucho, Señor, para ser como Cristo. Y pido que me hagas más cada día como Él. Y, Señor, a cada uno aquí, con nuestros seres queridos, y que sabemos que están descansando nuestros seres queridos que pasaron al descanso y que no se pueden comunicar. Y no queremos cometer una abominación ante el Señor, recibiendo comunicaciones de los demonios. Ayúdanos a los televidentes que hoy día han aprendido algo nuevo. Ayúdanos a siempre mantenernos fiel a la palabra de Dios, no aceptar autoridad científica, no aceptar autoridad espiritual de ningún hombre, ninguna mujer, ni creer que las autoridades tienen la solución. No, todos dependemos de Dios y solo Dios y su palabra tiene la regla que nos va a mantener y salvar. Bendiga a nuestro nuevo presidente que va a tomar el mandato muy pronto. Dale sabiduría, inspíralo y ayúdalo a no recibir las comunicaciones de los espíritus, mas sino que se entregue a Dios y que reciba solamente la comunicación y la sabiduría que tú das. Bendiga a cada país, a cada uno de tu pueblo, hijos e hijas, y nosotros nos ponemos en tus manos ahora agradecidos en el nombre de Jesús. Amén.
Representante de Cristo acá en la tierra, cuando la Biblia dice que Cristo dejó al Espíritu Santo, no dejó al Papa. Damos gracias a Dios por el mensaje recibido que nos ayuda a nuestro beneficio espiritual. Continuaremos ahora con más escrituras para aquellos que deseen seguir en una comunión con el Señor. Y la palabra que traemos hoy dice así: de las oscilaciones de la tierra, la llamarada de los relámpagos y el fragor de los truenos, el Hijo de Dios llama a la vida a los santos dormidos. Dirige una mirada a las tumbas de los justos y levanta luego las manos al cielo. Exclama: despertaos, despertaos, despertaos los que dormís en el polvo y levantaos. Por toda la superficie de la tierra los muertos oirán esa voz, y los que la oigan vivirán, y toda la tierra repercutirá bajo las pisadas de la multitud extraordinaria de todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos. De la prisión de la muerte sale revestida de gloria inmortal, gritando: ¿dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y los justos vivos unen sus voces a las de los santos resucitados en prolongada y alegre aclamación de victoria. Todos salen de sus tumbas de igual estatura que cuando en ellas fueron depositados. Adán, que se encuentra entre la multitud resucitada, es de soberbia altura y formas majestuosas, de porte poco inferior al del Hijo de Dios. Presenta un contraste notable con los hombres de las generaciones posteriores. En este respecto, se nota la gran degeneración de la raza humana, pero todos se levantan con la lozanía y el vigor de eterna juventud. Al principio, el hombre fue creado a la semejanza de Dios, no solo en carácter, sino también en lo que se refiere a la forma y a la fisionomía. El pecado borró e hizo desaparecer casi por completo la imagen divina, pero Cristo vino a restaurar lo que se había malogrado. Él transformará nuestros cuerpos viles y los hará semejantes a la imagen de su cuerpo glorioso. La forma mortal y corruptible, desprovista de gracia, manchada en otro tiempo por el pecado, se vuelve perfecta, hermosa e inmortal. Todas las imperfecciones y deformidades quedan en la tumba, reintegrados en su derecho al árbol de la vida. En él, desde tanto tiempo perdido Edén, los redimidos crecerán hasta alcanzar la estatura perfecta de la raza humana en su gloria primitiva. Las últimas señales de la maldición del pecado serán quitadas y los fieles discípulos de Cristo aparecerán en la hermosura de Jehová nuestro Dios, reflejando en espíritu, cuerpo y alma la imagen perfecta de su Señor. ¡Oh, maravillosa redención! Tan descrita y tan esperada, contemplada con anticipación febril, pero jamás enteramente comprendida. Los justos vivos son mudados en un momento, en un abrir de ojo. A la voz de Dios fueron glorificados. Ahora son hechos inmortales y juntamente con los santos resucitados son arrebatados para recibir a Cristo su Señor en los aires.
Los ángeles juntarán sus escogidos de los cuatro vientos, de un cabo del cielo al otro. Santos ángeles llevan niños a los brazos de sus madres, amigos a quienes la muerte tenía separados desde largo tiempo, se reúnen para no separarse más y con los cantos de alegría suben juntos a la ciudad de Dios. En cada lado del carro nebuloso hay alas y debajo de ellas ruedas vivientes. Y mientras el carro asciende, las ruedas gritan santo y las alas al moverse gritan santo. Y el cortejo de los ángeles exclama: santo, santo, santo es el Señor Dios, el Todopoderoso. Y los redimidos exclaman aleluya, mientras el carro se adelanta hacia la nueva Jerusalén. Antes de entrar en la ciudad de Dios, el Salvador confiere a sus discípulos los emblemas de la victoria y los cubre con las insignias de su dignidad real. Las huestes resplandecientes son dispuestas en forma de un cuadro hueco en derredor de su rey, cuya majestuosa estatura sobrepasa en mucho a la de los santos y de los ángeles, y cuyo rostro irradia amor benigno sobre ellos. De un cabo a otro de la innumerable hueste de los redimidos, toda mirada está fija en él, todo ojo contempla la gloria de aquel cuyo aspecto fue desfigurado más que el de cualquier hombre y su forma más que la de los hijos de Adán. Sobre la cabeza de los vencedores, Jesús coloca a su propia diestra la corona de gloria. Cada cual recibe una corona que lleva su propio nombre nuevo y la inspiración, santidad a Jehová. A todos se les pone en la mano la palma de la victoria y el arpa brillante. Luego que los ángeles que mandan dan la nota, todas las manos tocan con maestría las cuerdas de las arpas, produciendo dulce música en ricos y melodiosos acordes. Dicha indecible estremece todos los corazones y cada voz se eleva en alabanza de agradecimiento al que nos amó y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios y su Padre. A Él sea gloria e imperio para siempre jamás. Gloria al Señor. Delante de la multitud de los redimidos se encuentra la ciudad santa. Jesús abre ampliamente las puertas de perla y entran por ellas las naciones que guardaron la verdad. Allí contemplan el paraíso de Dios, el hogar de Adán en su inocencia. Luego se oye aquella voz más armoniosa que cualquier música que haya acariciado jamás el oído de los hombres y que dice: vuestro conflicto ha terminado. Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Entonces se cumple la oración del Salvador por sus discípulos. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos estén también conmigo. A aquellos a quienes rescató con su sangre, Cristo los presenta al Padre delante de su gloria irreprensibles con grande alegría, diciendo: heme aquí a mí y a los hijos que me diste, a los que me diste yo los guardé. Oh maravillas del amor redentor, qué dicha aquella cuando el Padre eterno, al ver a los redimidos, verá su imagen, ya desterrada la discordia del pecado y sus manchas quitadas, y a lo humano una vez más en armonía con lo divino. Con amor inexpresable, Jesús admite a sus fieles en el gozo de su Señor. El Salvador se regocija al ver en el reino de gloria las almas que fueron salvadas por su agonía y humillación. Y los redimidos participarán de este gozo al contemplar entre los bienvenidos a aquellas a quienes ganaron para Cristo por sus oraciones, sus trabajos y sacrificios de amor, al reunirse en torno del gran trono blanco.
Indecible alegría llenará sus corazones cuando noten a aquellos a quienes han conquistado para Cristo y vean que uno ganó a otros y estos otros más para ser todos llevados al puerto de descanso, donde depositarán sus coronas a los pies de Jesús y le alabarán durante los siglos sin fin de la eternidad. Cuando se da la bienvenida a los redimidos en la ciudad de Dios, un grito triunfante de admiración llena los aires. Los dos Adanes están a punto de encontrarse. El Hijo de Dios está en pie con los brazos extendidos para recibir al Padre de nuestra raza, al ser que Él creó, que pecó contra su Hacedor y por cuyo pecado el Salvador lleva las señales de la crucifixión. Al distinguir a Adán las cruentas señales de los clavos, no se echa en los brazos de su Señor, sino que se prosterna humildemente a sus pies, exclamando: digno, digno es el Cordero que fue inmolado. El Salvador lo levanta con ternura y le invita a contemplar nuevamente la morada edénica de la cual ha estado desterrado por tanto tiempo. Después de su expulsión del Edén, la vida de Adán en la tierra estuvo llena de pesar. Cada hoja marchita, cada víctima ofrecida en sacrificio, cada ajamiento en el hermoso aspecto de la naturaleza, cada mancha en la pureza del hombre, le volvían a recordar su pecado. Terrible fue la agonía del remordimiento cuando notó que aumentaba la iniquidad y que en contestación a sus advertencias se le tachaba de ser el mismo causa del pecado. Con paciencia y humildad soportó por cerca de 1000 años el castigo de su transgresión. Se arrepintió sinceramente de su pecado y confió en los méritos del Salvador prometido y murió en la esperanza de la resurrección. El Hijo de Dios reparó la culpa y caída del hombre y ahora, merced a la obra de propiciación, Adán es restablecido a su primitiva soberanía. Transportado de dicha, contempla los árboles que hicieron una vez su delicia, los mismos árboles cuyos frutos recogiera en los días de su inocencia y dicha. Ve las vides que sus propias manos cultivaron, las mismas flores que se gozaba en cuidar en otro tiempo. Su espíritu abarca toda la escena, comprende que este es, en verdad, el Edén restaurado, y que es mucho más hermoso ahora que cuando él fue expulsado. El Salvador le lleva al árbol de la vida, toma su fruto glorioso y se lo ofrece para comer. Adán mira en torno suyo y nota una multitud de los redimidos de su familia que se encuentra en el paraíso de Dios. Entonces arroja su brillante corona a los pies de Jesús y, cayendo sobre su pecho, abraza al Redentor. Toca luego el arpa de oro y por las bóvedas del cielo repercute el canto triunfal. Digno, digno, digno es el Cordero que fue inmolado y volvió a vivir. La familia de Adán repite los acordes y arroja sus coronas a los pies del Salvador, inclinándose ante él en adoración. Presencia en esta reunión los ángeles que lloraron por la caída de Adán y se regocijaron cuando Jesús, una vez resucitado, ascendió al cielo después de haber abierto el sepulcro para todos aquellos que creyesen en su nombre. Ahora contemplan el cumplimiento de la obra de la redención y unen sus voces al cántico de alabanza. Delante del trono, sobre el mar de cristal, ese mar de vidrio que parece revuelto con fuego por lo mucho que resplandece con la gloria de Dios, se halla reunida la compañía de los que salieron victoriosos de la bestia y de su imagen y de su señal,
y del número de su nombre. Con el Cordero en el monte Sión, teniendo las arpas de Dios, están en pie los 144,000 que fueron redimidos de entre los hombres. Se oye una voz como el estruendo de muchas aguas y como el estruendo de un gran trueno, una voz de tañedores de arpas que tenían con sus arpas. Cantan un cántico nuevo delante del trono, un cántico que nadie podía aprender, sino aquellos 144,000. Es el cántico de Moisés y del Cordero, un canto de liberación. Ninguno si los 144,000 pueden aprender aquel cántico, pues es el cántico de su experiencia, una experiencia que ninguna otra compañía ha conocido jamás. Son estos los que siguen al Cordero por donde quiera que fuere. Habiendo sido trasladados de la tierra de entre los vivos, son contados por primicias para Dios y para el Cordero. Estos son los que han venido de gran tribulación. Han pasado por el tiempo de angustia, cual nunca ha sido desde que ha habido nación. Han sentido la angustia del tiempo de la aflicción de Jacob. Han estado sin intercesor durante el derramamiento final de los juicios de Dios. Pero han sido librados, pues han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. En sus bocas no ha sido hallado engaño. Están sin mácula delante de Dios. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono tenderá su pabellón sobre ellos. Han visto la tierra asolada con hambre y pestilencia, al sol que tenía el poder de quemar a los hombres con un intenso calor. Y ellos mismos han soportado padecimientos, hambre y sed. Pero no tendrán más hambre ni sed, y el sol no caerá sobre ellos, ni otro ningún calor, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes vivas de aguas. Y Dios limpiará toda lágrima de los ojos de ellos. En todo tiempo, los elegidos del Señor fueron educados y disciplinados en la escuela de la prueba. Anduvieron en los senderos angostos de la tierra, fueron purificados en el horno de la aflicción. Por causa de Jesús sufrieron oposición, odio y calumnias. Le siguieron a través de luchas dolorosas, se negaron a sí mismos y experimentaron amargos desengaños. Por su propia dolorosa experiencia conocieron los males del pecado, su poder, la culpabilidad que entraña y su maldición, y lo miran con horror. Al darse cuenta de la magnitud del sacrificio hecho para curarlo, se sienten humillados ante sí mismos y sus corazones se llenan de una gratitud y alabanza que no pueden apreciar los que nunca cayeron. Aman mucho porque se les ha perdonado mucho. Habiendo participado de los sufrimientos de Cristo, están en condición de participar de su gloria. Los herederos de Dios han venido de buhardillas, chozas, cárceles, cadalzos, montañas, desiertos, cuevas de la tierra y de las cavernas del mar. En la tierra fueron pobres, angustiados, maltratados. Millones bajaron a la tumba cargados de infamia, porque se negaron terminantemente a ceder a las pretensiones engañosas de Satanás. Los tribunales humanos los sentenciaron como a los más viles criminales, pero ahora Dios es el juez. Ahora los fallos de la tierra son invertidos. Quitará la afrenta de su pueblo y los llamarán pueblo santo, redimidos de Jehová. Él ha dispuesto darles gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Ya no seguirán siendo débiles, afligidos,
dispersos y oprimidos. De aquí en adelante estarán siempre con el Señor. Están ante el trono más ricamente vestidos que jamás lo fueron los personajes más honrados de la tierra. Están coronados con diademas más gloriosas que las que jamás ciñeron los monarcas de la tierra. Pasaron para siempre los días de sufrimiento y llanto. El Rey de Gloria ha secado las lágrimas de todos los semblantes. Toda causa de pesar ha sido alejada. Mientras agitan las palmas, dejan oír un canto de alabanza, claro, dulce y armonioso. Cada voz se une a la melodía hasta que entre las bóvedas del cielo repercute el clamor: salvación a nuestro Dios, que está sentado sobre el trono, y al Cordero. Amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y la potencia y la fortaleza sean a nuestro Dios para siempre jamás. Aleluya. En esta vida podemos apenas empezar a comprender el tema maravilloso de la redención. Con nuestra inteligencia limitada podemos considerar con todo fervor la ignominia y la gloria, la vida y la muerte, la justicia y la misericordia que se tocan en la cruz. Pero ni con la mayor tensión de nuestras facultades mentales llegamos a comprender todo su significado. La largura y anchura, la profundidad y la altura del amor redentor se comprenden tan solo confusamente. El plan de la redención no se entenderá por completo, ni siquiera cuando los rescatados vean cómo serán vistos ellos mismos y conozcan cómo serán conocidos. Pero a través de las edades sin fin, nuevas verdades se desplegarán continuamente ante la mente admirada y deleitada. Aunque las aflicciones, las penas y las tentaciones terrenales hayan concluido, y aunque la causa de ellas hayan sido suprimidas, el pueblo de Dios tendrá siempre un conocimiento claro e inteligente de lo que costó su salvación. La cruz de Cristo será la ciencia y el canto de los redimidos durante toda la eternidad. En el Cristo glorificado contemplarán al Cristo crucificado. Nunca olvidarán que aquel cuyo poder creó los mundos innumerables y los sostiene a través de la inmensidad del espacio, el amado de Dios, la majestad del cielo, aquel a quien los querubines y los serafines resplandecientes se deleitan en adorar, que se humilló para elevar al hombre caído, que llevó la culpa y el oprobio del pecado y sintió el ocultamiento del rostro de su Padre, hasta que la maldición de un mundo perdido quebrantó su corazón y le arrancó la vida en la cruz del Calvario. El hecho de que el hacedor de todos los mundos, el árbitro de todos los destinos, dejase su gloria y se humillase por amor al hombre, despertará eternamente la admiración y adoración del universo. Cuando las naciones de los salvos miren a su Redentor y vean la gloria eterna del Padre brillar en su rostro, cuando contemplen su rostro, que es de la eternidad hasta la eternidad, y sepan que su reino no tendrá fin, entonces prorrumpirán en un cántico de júbilo: digno, digno el Cordero que fue inmolado y nos ha redimido para Dios con su propia preciosísima sangre. El misterio de la cruz explica todos los demás misterios. A la luz que irradia del Calvario, los atributos de Dios que nos llenaban de temor respetuoso nos resultan hermosos y atractivos. Se ve que la misericordia, la compasión y el amor paternal se unen a la santidad, la justicia y el poder. Al mismo tiempo que contemplamos la majestad de su trono, tan grande y elevado,
Vemos su carácter en sus manifestaciones misericordiosas y comprendemos como nunca antes el significado del apelativo conmovedor Padre nuestro. Se echará de ver que aquel cuya sabiduría es infinita no hubiera podido idear otro plan para salvarnos que el del sacrificio de su Hijo. La compensación de este sacrificio es la dicha de poblar la tierra con seres rescatados, santos, felices e inmortales. El resultado de la lucha del Salvador contra las potestades de las tinieblas es la dicha de los redimidos, la cual contribuirá a la gloria de Dios por toda la eternidad. Y tal es el valor del alma que el Padre está satisfecho con el precio pagado. Y Cristo mismo, al considerar los resultados de su gran sacrificio, no lo está menos.